Sorry, the number you have reached is not in service. Please check the number or try your call again. This is a recording. Hoy vamos a hablar del color como un elemento muy importante en la comunicación visual y en el emprendimiento de proyectos de orden visual o gráfico. Entonces, primero una definición: el color es un fenómeno físico de la luz relacionado con las diferentes longitudes de la onda visible del espectro electromagnético que perciben las personas y algunos animales a través de los órganos de la visión, los ojos, como una sensación que nos permite diferenciar los objetos del espacio con mayor precisión. Todo cuerpo iluminado por la luz absorbe todas o parte de las ondas electromagnéticas y refleja las restantes. Las que reflejan son el color que vemos. Este es un ejemplo de cómo podemos mirar la descomposición de los diferentes colores en el espectro a partir de un prisma. Entonces, la luz llega al prisma, aquí vemos, y el prisma descompone, digámoslo así, o más bien permite ver los diferentes tipos de colores en los que se descompone la luz. Por encima de estos colores están los rayos infrarrojos. El órgano de la visión nuestra, es decir, nuestros ojos no perciben estos rayos, como tampoco los ultravioletas, digamos, están fuera del rango de la percepción de nuestro órgano de visión. Entonces encontramos que están el rojo, el naranja, el amarillo, el azul, el violeta. Bueno, este fenómeno de la luz que se descompone en esta serie de colores también lo podemos apreciar casi de manera muy fácil cuando vemos en el horizonte un arco iris. Nos hace sol y hay lluvia, y a través de la lluvia y de todo el tema como de prisma que funciona con las gotas, por decirlo así, permite que podamos ver el arco iris y la descomposición de la luz en esos colores. Bueno, vamos a hablar de las características básicas del color en este curso de diseño. Primera característica, el tono o matiz, o sea, el color es la primera característica. Y como lo encontramos en esta definición, refiere al nombre mismo del color. Cuando decimos rojo, estamos hablando del tono, del matiz de un color. Entonces están los rojos, azules, amarillos, y se habla de 108 colores puros o colores cromáticos. Ya todos habremos hecho en algún momento en el colegio el experimento del círculo cromático, que vamos a traer muchísimo a colación en esta charla del día de hoy. Bueno, muchos colores diferentes son producidos con más resultados. Bueno, cuando se combinan los colores, producen más colores, obviamente. Y en el círculo cromático se puede evidenciar que cuando se mezclan todos los colores, tienden al blanco. El blanco es como la mezcla de todos los colores. Estamos hablando de colores cromáticos, ¿no? Y el negro es la ausencia, decimos, la ausencia de color. Pero entonces, cuando hablamos de colores de sustratos, el negro es, digamos, un color que afecta los demás colores. ¿Listo? A pesar de ser acromático, como el blanco. ¿Listo? Negro, ausencia de color; blanco, mezcla todos los colores. Desde una perspectiva de la ciencia del color, el color es la longitud de onda dominante que se reflejada por un objeto de color. Ya vemos que es un fenómeno físico, pero no nos vamos a detener en esto porque no tenemos la competencia para ello, y vamos a referirnos a los temas que nos interesan del color en todos estos procesos de configuración y de producción de imágenes visuales. Entonces, estos son los matices del círculo cromático del que les hablaba ahora, que seguramente todos hemos hecho alguna vez este experimento en el colegio. Este es el círculo cromático con los matices. Adentro están los grises o los acromáticos, como ya los vimos. Y vemos una serie de mezclas que se dan
para obtener colores secundarios. Entonces, los primeros colores, los colores primarios son el cian, aquí lo vemos, que podríamos decir que es un tipo de azul, pero bueno, es el cian, el rojo y el amarillo. Es azul, amarillo y rojo. Cuando se mezclan estos colores primarios, obtenemos colores secundarios. ¿Listo? Entonces, cuando mezclamos azul y amarillo, obtenemos verde. Cuando mezclamos azul y magenta, encontramos el violeta. Cuando mezclamos rojo y amarillo, encontramos el naranja. Hay un sistema de color que es muy importante conocer esta diferencia para los proyectos gráficos y visuales que se emprenden, que ustedes van a emprender, y entonces encontramos una división entre colores aditivos, los colores de luz, de los que hemos venido hablando, y los colores sustractivos, o sea, los colores de pigmento. Los colores de pigmento tienen una división o una descomposición diferente a la descomposición de los colores luz, digamos que se producen a partir de la luz. Entonces arriba encontramos esa diferencia. Los colores luz, los colores aditivos se descomponen en el sistema RGB: verde, rojo y azul. A partir de esas tres combinaciones básicas de colores se obtienen los millones de colores que encontramos en los programas de computador o en las películas o en toda esta serie de dispositivos que utilizamos para ver imágenes visuales a partir de colores aditivos o colores luz. Y los colores pigmento, estos de acá, se descomponen, tienen otro tipo de descomposición en policromía, es decir, se descomponen en cuatro colores básicos: cian, magenta, amarillo y negro. ¿Listo? La combinación de esos cuatro colores, a partir de esa combinación obtenemos todos los colores. Y vamos a ver un ejemplo de cómo funciona eso. Entonces acá tenemos una publicidad de Benetton. Y si esta pieza fuera impresa, es decir, si esto fuera un afiche, un plegable, un fanzine, una revista, un libro, para obtener este color, esta imagen de color, se descompondrían cuatro colores. Aquí los encontramos: negro, cian, amarillo y rojo. Pero si esta imagen la utilizamos como la estamos viendo de hecho en este momento a través de un computador portátil o de un proyector, estaría descompuesta en rojo, verde y azul. Aquí está la diferencia entre los colores pigmento y los colores luz. ¿Listo? Ejemplos de colores, de uso de colores pigmento. Entonces encontramos esta publicidad de Warhol para Absolute, la revista Proyecto Diseño, más publicidad de Benetton, piezas, digamos, impresas que funcionan en revistas, en vallas, que funcionan en periódicos, plegables, afiches. Aquí encontramos una obra de Andy Warhol. A lo largo de la charla vamos a usar algunos referentes desde la pintura y desde la propuesta de obras visuales para comprender este fenómeno del color y su importancia en la propuesta de los artistas. La serigrafía de Andy Warhol jugó muchísimo con este tipo de imágenes de la cultura popular. Se enmarca en esa corriente que se denomina pop art, y aquí pues una de las obras. Sustrato, pigmento, luz, colores luz. Aquí encontramos, ¿dónde encontramos los colores luz? Pues aquí está en la página del Guggenheim. Aquí está la página web, y entonces, ¿qué color se está utilizando ahí? El sistema RGB.
¿listo? Para imitar los colores luz, o crear colores luz a partir de esas combinaciones de las cables de RGB. Acá abajo una pieza del Museo del Oro, una fotografía que está descompuesta en los colores de los que les hablé ahora, y un teléfono, un dispositivo móvil que utiliza este tipo también de colores, ¿vale? A partir de esos tres colores, los millones de colores que componen una imagen, con los megapíxeles y demás. No vamos a detenernos ahora en tecnicismos, sino que vamos a hablar de las características del color, de las propiedades del color. Entonces ya vimos que la primera es el tono, es el color mismo. Aquí está. El color, o sea, el tono o el matiz. Primera característica básica. Segunda característica básica, la saturación, también llamada croma. Este concepto representa la pureza o intensidad de un color particular y también puede ser definido por la cantidad de gris. Hablamos de los colores acromáticos, acuérdense, blanco, gris, negro, que contiene. Mientras más gris o más neutro es un color, menos brilla. Y eso es evidente, digamos, eso lo pueden apreciar ahora que veamos ejemplos. Es menos brillante o menos saturado. Igualmente, cualquier cambio hecho a un color puro automáticamente baja su saturación. ¿Listo? El color cuando está puro está muy saturado. Ustedes pueden ver que a veces a la mirada, al órgano de la visión, le repele un poquito cuando los colores están tan saturados. Algunos llaman como colores chillones o como que ejercen un brillo que a veces encandila. Y entonces eso hay que matizarlo un poco, hay que matizar esa saturación. La saturación del color se dice que es más baja cuando se le añade su opuesto, o el, digamos, color complementario en la rueda de color. Ya vamos a ver los colores complementarios. Y aquí vemos saturación de colores. Entonces, poco saturados, como se ve en la gráfica. Los colores puros, de los que hablamos ahora, que son aproximadamente 108, aquí están en el círculo cromático. Entonces, y lo que ocurre con el gris, entonces muy saturados, con poco gris, poco saturados cuando se van acercando. ¿Listo? Y ya vamos a ver, esto se comprende mejor no tanto en este círculo cromático, en donde encontramos que los puros están muy saturados, vamos más allá alejados del gris, y entre más gris haya y más negros haya, empieza a, digamos, aumentar la saturación. ¿Listo? Aquí vemos arriba la escala de tramas de grises, del 100% negro al 100% blanco. Perdón. Y aquí vemos un ejemplo con un color puro. Aquí tenemos como los tres primarios, ¿no? Pero un color puro que está este rojo que tenemos acá. Entonces, satura negro a su izquierda, ¿sí? Va perdiendo como las propiedades de intensidad del color, o de pureza, entre comillas, del color. Y saturación a blanco lo va difuminando a un caso contrario. Entonces, vamos a hablar nuevamente del brillo. Saturación a negro en estas piezas de Paloma Picasso, de Vodka, el color mantiene sus propiedades, digamos, de color, la primera característica de tono, pero con poco brillo o con mucho brillo. Y añadir ese gris, ese negro o ese blanco, afecta el brillo del color, entonces lo hace menos brillante o más brillante. ¿Listo? Menos saturado o más saturado. ¿Satura qué? Satura, entonces decimos que un color está saturando a negro o que está saturando o satura a blanco. Aparte de estas piezas tenemos acá unas pinturas de Matisse, que es el genio del color, un artista que trabajó muchísimo el color, problematizó el asunto del color y la sensación
buscaba y se refería ya también, igual que Kandinsky, en un orden también como metafísico y de las sensaciones que buscaba emanar el color y despertar el color, en este caso a través del brillo, de la saturación y su juego fundamental con la figura para despertar sensaciones en la persona que está mirando, en nosotros que miramos la obra de él. Aquí tenemos saturación a blanco, saturación a negro y otro pintor, Rembrandt, lección de anatomía, y encontramos que los colores, el brillo, ¿listo? Es muy importante este juego con la saturación. ¿Por qué? Porque permite que emerjan algunas figuras de la composición y otras permanezcan neutrales y otras permanezcan como soporte de la figura presente, digamos, fundamental en la composición. Y aquí encontramos que a partir de ese ejercicio de iluminación, en este caso pues estamos hablando obviamente de un periodo en el que la pintura a través de artificios procuraba emular la luz en un espacio, en una atmósfera, pero encontramos que en algunos espacios los cuerpos de los rostros de este cadáver que está aquí están muy saturados a blanco, y otros elementos que son importantes en la estructura pero que no son protagónicos en la composición están saturados a negro, como los ropajes, como el fondo, como toda esta serie de atmósfera que se ve alrededor de esta composición de Rembrandt. Rembrandt era, digamos, un maestro en la aplicación de estos conceptos de brillo y de saturación y de poca saturación, excesiva saturación o saturación a blanco, saturación a negro en las composiciones. A eso se le denominó a este tipo de técnica claroscuro. Es un maestro de ese fenómeno. Bueno, la otra característica básica es el valor del color. Es un término que se usa para describir qué tan claro o qué tan oscuro parece un color. Por lo tanto, el valor del color está determinado por su propiedad de reflexión. ¿Qué tanto refleja? ¿Cuánta luz refleja otra vez al ojo? Un rojo brillante que parece más claro al ojo que un oscuro tiene un valor más alto, como lo vimos en este ejemplo, ¿no? Como podemos tomar aquí un amarillo, un valor de brillo más alto que cuando hay un valor más alto que cuando, y más brillante que cuando hay un color oscuro. Candila, otra vez el término, si me lo permiten, menos que el negro. Como el negro absorbe la luz y el blanco la refleja, agregar negro o blanco lo hace, digamos, más claro o más oscuro. Y volvemos a hablar de Rembrandt con este manejo de negros y de blancos para generar la atmósfera de ese claro oscuro del que ya hablamos ahora. Cuando se agrega blanco a un color para hacerlo más claro, como el blanco al rojo, para obtener rosa, el mismo color tiene un valor más alto. Ya vamos a ver ejemplos de esto. Entonces aquí vemos ejemplos del valor y del brillo. Entonces, colores, como se agregan más blanco, el amarillo de por sí es un color que tiende a expandirse siempre, es un color que, digamos, como es el color más cercano a la luz y siempre tiende a expandirse en una composición, necesita siempre centrarse. Si se le añade negro, es un color que brilla menos, como que armoniza la mirada, y si se le añade en algunas partes blancos, vemos acá esos ejemplos de publicidad de automóviles, tiene valores más altos. Aquí otro ejemplo de brillo en la obra del Desnudo bajando escaleras número 2 de Marcel Duchamp, otra pintura en la que él utiliza esta gama de amarillos y el juego a partir de esas tonalidades cromáticas de amarillos de valor. ¿Listo? En algunos casos tendiente a valores altos de blanco y en otros de opacos, de negros,
partes menos protagónicas y también para generar contrastes y la sensación a partir del contraste, también obviamente incide la figura de movimiento. ¿Listo? Esa intencionalidad como conceptual de pintar el movimiento. Es como esta fase de Duchamp de lo que él denominaba pintura retiniana, que después abandonó y digamos que no volvió a tomar. Grupos de colores, entonces vimos tres características básicas de los colores. El valor, se refiere como el brillo, la saturación, el croma, y el tono o matiz del color. Estas son como las características básicas y son, digamos, muy evidentes e intuitivas en el proceso de composición de imágenes. Digamos, a veces cuando se trabaja imágenes muy saturadas, sin ningún tipo de contraste y de matiz que armonice o equilibre esas composiciones, pues resultan poco armónicas de nuevo a la mirada. Esto también, les advierto, es discutible por, digamos, toda la problematización que se ha hecho del color a partir de los artistas, ¿no? El rol del color. Pero también el color es muy utilizado en la industria cultural por otro tipo de personas que trabajan también con imágenes visuales, como los publicistas, los diseñadores, los realizadores de cine, los realizadores multimediales. Entonces casi que hay como una alfabetidad universal del color y de su uso adecuado en las composiciones. Ahora vamos a ver los grupos de colores. Hablamos ya del círculo cromático. Vamos a ver cómo se pueden agrupar básicamente los colores. Entonces, colores acromáticos, ya hablamos nosotros, aquellos situados en la zona central del círculo cromático, próximos al centro de este, que han perdido tanta saturación, ya sabemos que es saturación, que no se aprecia en ellos el matiz original. Podemos hablar digamos, cuando ya han perdido tanta saturación, ya vamos a ver ejemplos acá. Miren, acá está. No se alcanza a diferenciar que este sea un rojo de un amarillo. Es muy difícil hacerlo. ¿Listo? Ha habido tanta saturación que pasa eso. Colores cromáticos grises, situados cerca del centro del círculo cromático, pero fuera de la zona de colores acromáticos. En ellos se distingue el matiz original, aunque muy poco saturado. ¿Listo? Sabemos que está el matiz rojo, pero es muy difícil su apreciación. Colores monocromáticos, las variaciones de saturación de un mismo color o del matiz obtenidas por desplazamiento desde el color puro hasta el centro del círculo cromático, es decir, no, aquí lo vamos a ver mejor con un ejemplo. Entonces, colores cromáticos grises de los que hablamos ahora, fíjense dónde están situados. Y el color monocromático es el que se desplaza, es el mismo color que hablamos ahora, acuérdense esta franjita que se ve acá, puro, entre comillas, y las diferentes variaciones que sufre en la medida en que se satura poco, se satura mucho, se satura negra o se satura a blanco. ¿Listo? Es el trayecto, este color monocromático que va bajando hasta llegar al centro del círculo cromático o que tiene un desplazamiento contrario. ¿Listo? Aquí está la ubicación de donde están los colores cromáticos grises en el círculo y los colores acromáticos. Ya no podemos distinguir aquí. Fíjense que sí podemos todavía apreciar el azul, por decirlo así, ya que estamos tomando este color monocromático que se desplaza. Aquí todavía podemos diferenciar, notamos amplias diferencias de colores. No son tan radicales como esta franja de los colores puros, un poquito más sutiles, pero se pueden diferenciar. Mientras que en los acromáticos, sin croma, es muy difícil ya apreciar eso. Ejemplos de composiciones monocromáticas
Guernica de Picasso. Trabajo con una paleta, digámoslo, muy austera, en donde el color y lo que nos quiere comunicar el color a partir de la rabia, del dolor, de todos esos sentimientos que quiere expresar a través después del bombardeo de Guernica y de las sensaciones que él sintió y que él quería manifestar como tema. Casi que rehúsa al uso de los colores puros y trabaja con una serie, digamos, monocromática y casi de tonos grises, tendientes a negro y a blanco. Kandinsky, en caso contrario, quería como presentar estas dos obras. Kandinsky y como les dije, igual que Matisse, su experimentación con el color y en contraste con la composición monocromática de Guernica de Picasso, la experimentación en las diferentes posibilidades de combinaciones de colores a partir de complementarios, saturaciones, no saturaciones, casi que ejercicios para buscar como un lenguaje propio a través del color o a partir del color. Kandinsky también trabajó muchísimo y ustedes lo sabrán en este curso de diseño con los elementos básicos de la composición visual. Tiene un libro muy importante, El punto y la línea sobre el plano. Y en ese momento, digamos, en ese contexto histórico, trabajaba muchísimo en términos de qué comunican y cómo se organizan este tipo de propuestas visuales del color en un espacio determinado. Continuamos con los grupos de colores. Ahora vamos a los colores complementarios, como los más conocidos de los que hemos hablado hasta el momento. Son los colores que se encuentran simétricos respecto al centro de la rueda. El matiz varía 180 entre uno y otro. Estos colores refuerzan mutuamente, se complementan, de hecho. Entonces, cuando un color está al lado de su complementario, parece más vibrante, se hace más intenso. Estos contrastes son muy importantes para digamos, centrar la atención o puntualizar, hacer énfasis visuales y gráficos sobre proyectos en donde se busca otra vez, comunicar, despertar sensaciones, manifestar, problematizar, reflexionar a partir únicamente del color. Los colores complementarios cercanos, donde como su base la rueda de color, después los otros que equidisten del complementario del primero. Ya lo vamos a ver en el círculo cromático, es más claro que estas definiciones que estamos leyendo. Dobles complementarios, dos parejas de colores, excúsenme, complementarios entre sí. Aquí tenemos la rueda de las que les hablaba. Los colores complementarios, es el naranja de ese azul, verde con el rojo, el amarillo con el azul o con una cierta gama de azul que es más violeta. Como son los complementarios cercanos, entonces miren el verde, el biocomplementario es el rojo, pero también ese violeta, ese color de la gama de azules, y los dobles complementarios, verde con el violeta y el naranja con ese color azul. Vemos un ejemplo de una adecuada utilización de los colores complementarios. No nos vamos a detener tanto en el fondo de las obras, ni hablar tanto del contexto de las obras, sino que son situaciones ejemplares para evidenciar cómo los artistas y cómo las personas que trabajan con la imagen visual utilizan el color. Aquí vemos cómo se utilizan los colores complementarios, los dobles complementarios, en una composición denominada El altar de la artista colombiana Beatriz González. Entonces encontramos el amarillo muy estratégicamente puesto en algunas de las imágenes visuales, la composición, y el complementario azul, que equilibra la composición y que centra algunas partes, armoniza lo que nos está transmitiendo y lo que nos quiere contar la maestra Beatriz en esta composición denominada El altar.
si se dan cuenta que el amarillo siempre, el ojo tiende hacia ese color, es un color que tiende a expandirse, a copar toda la composición, y es necesario por eso tener claro que debe situarse siempre como en un ámbito de complementarios que lo armonizan y que lo centran un poquito, que no permiten que no hacen que se expanda tanto, que se sature tanto la composición. Vemos aquí un claro ejemplo de estos, de la utilización de los colores complementarios, que está justo enfrente en el círculo cromático. Entonces, si se dan cuenta, cuando estos dos colores se unen, amarillo, azul, rojo, rojo azul, rojo en algunos puntos con verde, generan una mayor armonía, una mayor vibración que refuerza, digamos, los asuntos ya de figura del dibujo que está planteado ahí, ¿cierto? Vamos a diferenciar ahora, digamos, esos elementos de pintura y dibujo, pero hablemos como en términos de composición. El uso de los complementarios armoniza la composición, armoniza en este caso la obra de la maestra Beatriz. Entramos en una categoría, digamos, también física del color, los colores cálidos y los colores fríos, que tiene implicaciones también desde el universo simbólico y que han estudiado disciplinas como la psicología, pero también la semiótica y la semiología. Esto no solamente es un asunto, el color que estudia la ciencia, sino también que estudian otro tipo de disciplinas, en donde, digamos, vamos a ver una diferenciación clara y física de la diferencia entre colores cálidos y fríos. Pero también vamos a ver algunas consideraciones subjetivas acerca de las intenciones que tiene cada color y de las implicaciones que tiene cada color en una composición visual. Entonces los colores, la definición de colores cálidos y fríos, se llaman colores cálidos aquellos que van del rojo al amarillo. Y los colores fríos son las gradaciones del azul al verde. Ya en el curso de elementos básicos anterior a esta presentación ustedes vieron las gradaciones y degradaciones. Gradaciones cuando se alcanza a notar la diferencia entre los porcentajes de color que tienen una composición, y degradaciones cuando esas diferencias no se notan, de negro a blanco, de blanco a negro. ¿Listo? Esta división de los colores en cálidos y fríos radica simplemente en la sensación y la experiencia humana. Por eso les decía que a veces es muy subjetivo hablar de y ser tan rotundos en qué es un color cálido y qué transmite y qué es un color frío y qué transmite. Los colores de alguna manera nos pueden llegar a transmitir estas sensaciones. Un color frío y uno cálido, o un color primario y uno compuesto, se complementan. Bueno, como ya lo vimos anteriormente, igual que en los colores complementarios y dobles complementarios, juntar este tipo de colores armoniza una composición. Entonces esta es la división física que tenemos entre los colores fríos y los colores cálidos. Miren de dónde van los colores fríos. Este amarillo a este azul, listo, casi violeta, y los colores cálidos de este rojo, magenta, naranjas, hasta este amarillo. Esto es como la división básica. En el centro encontramos los colores primarios. Y aquí hay un esquema, esta gráfica me parece muy completa porque presenta también los colores complementarios. Y esta paleta hay que tenerla clara al momento de empezar a hacer combinaciones, digamos, porque a veces no se armoniza, pues porque no se están utilizando los colores complementarios en la composición y de pronto no logramos los propósitos que necesitamos de vibración y de intensidad en el proyecto gráfico que emprendamos. Aquí vamos a tomar algunas definiciones de la armonía del color, el libro de Britt Whelan. Y como les digo, estas definiciones, digamos, son subjetivas y cuestionables, si se quiere así. Pero digamos que en ese proceso de alfabetidad visual en el que ya estamos acostumbrados a que ciertos colores nos emiten y nos representan y tienen ciertas intencionalidades
en nuestro comportamiento, en la afectación de nuestros procesos de experiencia sensorial, pues vamos a leer una aproximación. Entonces el ardiente remite al rojo de máxima saturación en el círculo cromático. Es el rojo en su estado más intenso. Estamos hablando de los colores cálidos, recuerden. Los colores ardientes se proyectan hacia afuera y atraen la atención. Acuérdense del amarillo cuando les hablaba de que es un color que vibra demasiado, se proyecta mucho, tiende a expandirse constantemente. Por esta razón a menudo se usa el rojo en letreros y diseño gráfico. Los colores ardientes son fuertes y agresivos y parecen vibrar dentro de su espacio propio. De hecho, los colores cálidos, y el rojo en particular, acelera el metabolismo. Eso está probado por la ciencia. Digamos, ocurre un fenómeno físico y corporal en la mayoría de nosotros ante los colores rojos. Se acelera nuestro metabolismo. Ante los del amarillo nos sentimos inquietos, como exultantes y demás. El poder de los colores ardientes afecta a la gente de muchas maneras, tales como el aumento de la presión sanguínea y la estimulación del sistema nervioso. Todos los tonos que contienen rojos son cálidos. Es el agregado de amarillo al rojo lo que lo vuelve los colores cálidos diferentes de los ardientes. Los colores cálidos, tales como el naranja rojizo, el naranja amarillento, contienen una mezcla de rojo y amarillo en su composición y abarcan una parte más grande del espectro emocional. Digamos, no son tan intensos como los colores ardientes. Yo, digamos, esa división creo que no es pertinente. Los colores cálidos son los colores cálidos. Hay unos más cálidos que vienen ardientes. Y ya, basta con saber que van del rojo al amarillo en infinitas gamas de posibilidades dentro de ese límite. Los colores cálidos son confortables, espontáneos, acogedores. Bueno, esto también lo que les digo ahora es discutible. Como un atardecer en Arizona, la calidez de estos tonos se irradia hacia afuera y rodea todo lo que está a su alcance. Bueno, esta última parte es supremamente discutible, pero vamos a ver aplicaciones de colores cálidos. Esta composición de tres figuras de base para una crucifixión de Francis Bacon, una obra muy importante en la carrera de este pintor, en donde predominan los tonos cálidos, y los tonos cálidos de naranja y de amarillo, como se puede ver. ¿Listo? Digamos que el color cumple un papel fundamental aquí en esta presentación del tríptico, no solamente como de soporte y de estructura, de una atmósfera de las figuras que aparecen ahí, sino también de contraste y de marcación de las figuras y de lo inquietante y las sensaciones que pretende despertar en nosotros esta obra de Bacon, que utilizan de hecho muchísimos colores, así digamos los fondos con colores cálidos que producen vibración y que destacan a veces también la figura protagónica que está en cada uno de los trípticos. Pero aquí, bueno, aquí ya sabemos lo que ocurre con los colores cálidos y esta obra de Bacon. Otro artista colombiano, Luis Caballero, y el uso de los colores cálidos en una composición. Los matices que generan como vibración, que permiten una serie de eventos sensoriales que refuerzan las intencionalidades del artista en la figura y en lo que quiere presentarnos. Munch y el grito, colores cálidos también. Digamos, otra vez apela a la sensación, digamos, el asunto de pintar el grito y también la vibración que acompaña ese grito a partir de esa gama de colores cálidos, en algunos casos como matizada con colores fríos, pero en donde predominantemente están presentes los colores cálidos. Otro ejemplo de color cálido es la vibración que produce el amarillo tan cercano y tan por eso de pronto es como tan relevante y ha marcado tanto culturalmente el oro en nuestras culturas precolombinas y también en las culturas que llegaron a Mesoamérica y en la historia del hombre en general. Digamos, el amarillo y el oro particularmente han
un fuerte impacto en la comprensión nuestra del universo simbólico y como el encantamiento que produce ese color, ¿no? Entre nuestra experiencia de mirar. Aquí Gustav Klimt, El beso, una obra en donde juega, digamos, el oro, el asunto como romántico y erótico, en donde predomina en la composición otra vez los tonos cálidos, los amarillos. Es un tono alegre, digamos, tiende a expandirse, siempre tiende a coparlo todo, a copar toda la composición. Y se matiza con algunos colores fríos, lo podemos ver acá abajo. Inclusive en parte de la indumentaria. Él utiliza también amarillo sobre amarillos, es decir, los colores cálidos también jugando con la poca o excesiva saturación para generar también contrastes, no solamente de color, sino también dentro con complementarios, sino dentro del mismo color. Y un ejemplo del rojo. Acá vemos como es expansivo. Pensemos en las sensaciones que nos está generando en este momento ver estas imágenes. Asimismo, pensemos en las imágenes rojas. Digamos, ya no es una obra, sino un conjunto de obras de una exposición de León Ferrari, el artista argentino, famoso por sus instalaciones, digamos, un artista muy relevante en Latinoamérica. Y en este montaje, me interesa traerlo para que veamos la sensación que produce este espacio rojo, con las obras puestas allá, digamos, todo lo que nos está expresando el artista, más allá, digamos, de las obras, es cómo presenta esas obras, cómo está haciendo ese emplazamiento y el papel predominante que tiene el rojo en esa instalación. No es solamente un asunto gratuito de pintar de rojo, sino todas las implicaciones que tiene el rojo. También está asociado mucho a la sexualidad y al erotismo. El rojo es un color por excelencia de la sexualidad y del erotismo. Veamos cómo se organizan los pósters y muchísimas de las imágenes que emplean el rojo y que tienen, digamos, connotaciones a veces eróticas o sexuales. Este es el afiche de la exposición que les hablaba del artista de León Ferrari, y otra vez el rojo. Aquí ya matizado por el negro, digamos. Fíjense que es una composición muy utilizada porque también el rojo juega un papel, si se quiere, político. En esa decisión que hubo en la revolución bolchevique, el rojo se asocia desde ese momento muchísimo a las corrientes de pensamiento, Norberto yo diría izquierda, o en algunos casos la bandera. Piensen ustedes en la China comunista, en la Rusia de ese momento, es el rojo el color que se impone, el color fuerte. Y aquí tenemos un ejemplo latinoamericano de ese uso del rojo en el símbolo político, con una foto de Che Guevara, también encontrarán en la nacional, ¿no? El rojo y el negro a través de la posterización, pero también lo utiliza la industria, es decir, no es un color, digamos, ideologizado, político y demás, que también lo utiliza, por decirlo de alguna forma, su némesis o su contraparte, que en este caso sería Coca-Cola, emblema del capitalismo y del sistema de democracia liberal del mundo. Abajo, digamos, ejemplos en publicidad, ejemplos en la animación. Otra vez ejemplos en comunicación gráfica y les mencionaba que está muy asociado también al erotismo, a la seducción y demás. Aquí vemos unas evidencias de este tipo de uso de los colores cálidos. Ya vimos entonces usos amarillos, usos naranjas, Francis Bacon, Caballero, amarillos, Klimt y Munch, rojos, León Ferrari, de las imágenes de la publicidad y de las implicaciones también políticas, si se quiere, de los colores. Ahora vamos a hablar de los colores fríos. Seguimos con el mismo autor, Britt William. Entonces dice, el frío remite al azul de máxima saturación. En su estado más brillante es dominante y fuerte. Los colores fríos nos recuerdan el hielo y la nieve. Los sentimientos generados por los colores fríos
azul, verde y verde azulado, son opuestos a los generados por los colores ardientes. Eso es, digamos, evidente. El azul frío aminora el metabolismo, ¿no? El frío nos tranquiliza. Es por eso que ustedes nunca van a encontrar un hospital, o de pronto los existen, pero no es como la regla, pues la norma, pintado de rojo, ni la habitación de un bebé pintada de rojo, o una biblioteca pintada de amarillo. Si van a encontrar un restaurante, si van a encontrar otro tipo de espacios con el rojo, con el amarillo, pensemos otra vez en León Ferrari, esta organización del espacio a partir del rojo. Los colores fríos generan otra sensación y, digamos, corporalmente nuestro metabolismo se calma, nuestras sensaciones de tranquilidad. El azul transmite tranquilidad. Digamos, no hay tanta vibración, pero igual, cuando se une ante un color cálido, se genera una suerte de vibración y de contraste importante. Aquí vemos un complementario sencillito con este amarillo, en esta obra de Van Gogh, emblemática también. Y el color azul es un color también que nos evoca otra sensación, o otro estado, por decirlo así, que es la melancolía. Pero vemos que esta composición nos trae calmas muy contrarias a las que hemos visto hasta el momento. Pensemos en el estudio para la crucifixión de Francis Bacon y esta pintura, colores fríos. Lucian Freud, este autorretrato, este pintor muy importante del siglo XX, junto con Francis Bacon, y esta composición de los colores a partir de colores fríos. ¿Listo? La sensación corporal que nos presenta, que nos está expresando esta pintura, es de sosiego, es de armonía y demás. Otras personas que utilizaban muchísimo el color azul, de tranquilidad, de reposo, Renoir, los impresionistas, y recuérdenlo, como el sentido y la pretensión de pintar la luz, la inmediatez, era una pintura muy rápida, tenían el azul cerulean como base, ¿se acuerdan? del trasfondo de la composición, y sobre ese bastidor azul cerulean empezaban a generar la mancha que daba y que empezaba a configurar toda la composición, la pintura. Pero son, digamos, si estamos hablando de colores fríos, en donde predomina el azul y la sensación que nos da es de calma y de sosiego. Picasso, en uno de sus periodos azules, si se quiere, un periodo también de composiciones melancólicas. Vemos que esto es como muy tautológica esta composición, pero nos sirve como un ejemplo de lo que queremos expresar con los colores de esa gama de azules, de colores fríos. Rufino Tamayo, un pintor mexicano muy importante también para América Latina. Estas composiciones, él siempre manejaba composiciones muy míticas de toda esa tradición y ese pasado maya, azteca, de México, y la composición en este momento con colores fríos, digamos, contrario a la que presentamos ahora de Van Gogh y la melancolía. Es una composición más bien como inquietante, donde las figuras, digamos, no hay exaltación, no hay esa comunicación de la composición que nos presentaba Bacon con sus figuras. Está más bien en una posición más adusta, más tranquila, y eso se refuerza en la atmósfera de colores fríos que componen la obra. Otro de Picasso, viejo judío de ese periodo azul, y utilización de los azules en publicidad y en comunicación gráfica. Aquí vemos Absolute, vemos lo que transmitían también, frescura, tranquilidad, paz, también, digamos, osadía y demás. Aquí vemos Blade Runner, un póster de la famosa película de ciencia ficción.
vimos entonces que es la diferencia más marcada que se da entre colores, ¿no? Los colores cálidos y los colores fríos. Acá tenemos. Hay otro grupo de colores, los claros, se denominan, digamos, a veces pasteles, ¿no? Son colores más pálidos, están muy saturados a blanco. Y ese blanco, la pigmentación y las composiciones también de color aditivo y de color de luz tienden a hacerlos casi transparentes. Entonces son colores también más tranquilos. Las vibraciones, cuando la claridad aumenta, las variaciones en los distintos tonos disminuyen. Los colores claros descubren los alrededores y sugieren livianidad, descanso y fluidez. Se parecen a las cortinas transparentes de una ventana y envían un mensaje de distensión. Tampoco estoy de acuerdo con eso, digamos, es muy discutible. Hay composiciones con colores claros que son muy agresivas y no necesariamente envían esas señales de tranquilidad, digamos, a veces en una pretensión taxativa de la imagen de la industria cultural. Todos los colores claros van a ser así y no siempre es así, y ya lo vamos a ver. Una imagen de Lucian Freud. Entonces, dos cuerpos de dos mujeres, ya vimos el autorretrato de Lucian Freud, aquí traemos una composición de él con colores claros. La predominancia del blanco y la saturación del blanco en el cuerpo, con los colores cálidos, los colores de estas dos mujeres que están ahí, armonizando y expresando las sensaciones pues, que nos quiere transmitir Lucian Freud, el gran maestro, en esta pintura. Contrario a cualquier pretensión de candidez, de livianidad y demás, es una figura bastante fuerte que se presenta a partir de colores claros. Toulouse-Lautrec y digamos esa infinidad de trabajos que hizo sobre, y aquí una composición con colores claros, vamos. Toda la composición utiliza muchísimo los colores claros y contrasta en alguna zona, que es el pelo, la cabellera de la mujer, con colores cálidos. El contraste se da en los colores claros con el color cálido, para destacar esa parte en la pintura. Aquí encontramos lo mismo, ¿no? Es en las cabelleras y en ciertas zonas donde se acentúa dentro de los cuerpos y dentro de la misma atmósfera el contraste de los colores cálidos con los colores claros con los colores cálidos, con algunos colores cálidos, marrones sobre todo. Degas y este trabajo con pastel, otra vez volvemos a ese periodo en las técnicas inmediatas, rápidas, la pretensión de pintar la luz y demás de estos maestros de finales y comienzos finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Lo mismo, una base azul, más tranquila, de colores fríos, y los colores claros, para reforzar esa idea como de movimiento, de liviandad en la bailarina, contrastado con un escenario, un trasfondo, un soporte, si se quiere, de colores cálidos. Y el cliché un poco molesto del que hablaba ahora, de la publicidad, del diseño y de la comunicación de masas, comunicación visual de masas, de encasillar los colores claros como colores muy femeninos y entendiéndolo ese asunto de la feminidad como fragilidad, tan revaluado en la actualidad, ¿no? Pero se sigue haciendo uso de esta comprensión o esta apropiación más bien de los colores claros para comunicaciones femeninas. Pero otra vez León Ferrari, el artista argentino del que hablamos antes, problematizando ese asunto del rosa, porque él, digamos, haciendo ironías a partir de la ironía de la puesta en obra acá de algunas figuras religiosas que refuerzan este estereotipo del color, en el que el rosado tiene que ser de la mujer y la mujer está en la cocina.
y eso es supremamente revaluado, anacrónico, y que debería dejar de ser así. Digamos, miren que la carga del color no es tan inocente, así como hablamos del rojo y su potencia en la sexualidad, el, el rosado y los colores claros están asociados a la feminidad, y la feminidad tan asociada en algún momento y en algunos contextos que ya no corresponden al momento que vivimos, con esos roles como de la casa y demás. Y pues la crítica que hace León Ferrari tan fuerte desde la perspectiva de ironizar con la religión y su papel en este establecimiento de valores, a partir del color y a partir de algunos elementos, ¿no? Entonces ahí es donde, digamos, ironiza con este tipo de clichés del color y de usos de cliché del color. Los colores oscuros, seguimos con Britt Whelan. Algunas cosas nos han servido de él, que hemos traído acá a lo largo de la presentación también, pero otras, como ya mencionamos, no, y son, digamos, tremendamente discutibles. Los colores oscuros son tonos que tienen negro en su composición, así como vimos al principio de esta presentación qué pasaba con la saturación y con el brillo cuando se añadía negro, cuando se añadía blanco al color puro. Entonces los colores oscuros son los colores a los que se ha añadido el negro, se tienden a saturar a negro, ¿listo? Encierran el espacio y lo hacen parecer más pequeño, contrario al amarillo. ¿Se acuerdan del amarillo que se tiende a expandir? Piensen en la pintura de Klimt. Se tiende a expandir, copa todo el espacio que ustedes están observando en este momento en la pantalla y en la presentación. Los colores oscuros, contrario a eso, por eso el negro y el amarillo es una composición que se utiliza muchísimo, una combinación que se utiliza muchísimo, tiende a cerrar. Y eso es evidente en esto que está ocurriendo en este momento. El límite negro de la presentación, veanlo acá, contrasta con el límite blanco de donde están las letras y el slide. Listo, es el contraste máximo ese. Los colores oscuros son tonos que contienen negro en su composición, encierran el espacio y lo hacen parecer más pequeño. Los colores oscuros son concentrados y serios en su efecto. En cuanto a las estaciones, sugieren el otoño y el invierno. Combinarlos juntos, los colores claros y oscuros, es una manera común y dramática de representar los opuestos de la naturaleza, tales como el día y la noche. Aquí pensemos también en Rembrandt y esa composición que hicimos al comienzo, en Caravaggio, entonces estos artistas que manejaban tan magistralmente las atmósferas con luz a partir del claro oscuro. ¿Listo? Y aquí está Caravaggio y esta composición donde magistralmente utiliza los tonos oscuros para añadir, digamos, una, sí se podría hablar de efecto dramático en la composición, muy masculina, y ese es el cliché del que hablaba ahora, que se empieza a romper desde algunas épocas. Pero bueno, aquí estamos hablando de colores oscuros, y este ejemplo nos refuerza un poco la idea de los colores masculinos. Otra vez Rufino Tamayo, Tierra Quemada, colores oscuros, con otra intencionalidad menos dramática que esta, digamos, menos apelando a la recreación de una escena, de un momento muy dramático que emite unas sensaciones. Sí, ahí está con el autor de la descripción de los tonos oscuros, más seria, más dramática, más masculina, si se quiere. También es muy taxativo porque las figuras ahí son masculinas. Y Rufino Tamayo, más simbólico, más místico en esta composición también de colores oscuros. A pesar de que está presentando en apariencia como una mujer, la composición sí tiende a ser bastante masculina. Van Gogh, más un contraste de colores masculinos con colores complementarios, y el uso tan afortunado de los colores complementarios en esta pintura del café, ¿no? Donde todo el amarillo, que les vuelvo a mencionar, tiende a expandirse, se armoniza con el azul,
digamos que lo hace vibrar, produce esas sensaciones, pero también atempera un poquito esa intención de salir del amarillo, más colores oscuros. Luis Caballero y esas pinturas como homoeróticas que él realizaba, muy masculinas y muy trabajadas desde la figura humana y demás. Ya presentamos un ejemplo de él también, de obras de él en los colores cálidos. Aquí lo vemos con colores oscuros, ¿no? Esos juegos tan importantes en él para pintar la figura. Estudió muchísimo también estos grandes maestros. Magia. Y digamos, la sintonía con esta intencionalidad de los colores oscuros. La seriedad centra la imagen y vuelve una atmósfera mucho más dramática que cuando en la atmósfera se ponen en escena colores más claros, ¿no? Aunque el contraste acá también es importante para digamos, destacar la figura y la presentación fuerte de la composición, que son estos dos hombres que están ahí. Y la utilización, otra vez, de la imagen de comunicación de masas, el cliché de los habanos masculinos, cafés, para los hombres, ¿cierto? Ese es como parte de esas mensajes que a fuerza de persistencia y de insistencia y de reforzamiento de los estereotipos van calando en la afectividad y en la comprensión visual del mundo de nosotros, las personas que habitamos en Occidente, y eso siempre ha ocurrido así, y en gran parte del mundo, también en Oriente, ¿no? Son estereotipos, este de los sabanos y este de Chanel, que están, digamos, reevaluados y con los que también los artistas juegan mucho, como ya lo vimos en el caso de León Ferrari y también como lo podemos ver en el caso de Luis Caballero, ¿no? Los colores fuertes, masculinos, para hablarnos de sensibilidad, para presentar una situación dramática de dos personas en un universo muy femenino, si se quiere. Contraste. Ya vamos terminando. Entonces, los tonos. Se obtiene contraste. Hemos visto contraste a lo largo de toda la presentación y las obras que hemos presentado, puesto acá en común con ustedes. Se obtiene contraste entre elementos que poseen tonos, claridad, oscuridad, opuestos. En este caso, el mayor peso lo tendrá el elemento más oscuro. Eso es, digamos, evidente. Volvamos a la composición de Caballero. Obviamente, el contraste se da para destacar esta figura que está ahí, digamos, protagónica en la composición. Aquí lo mismo, digamos, el contraste se da y la posibilidad de saturación y de brillo se da para destacar a la figura principal de la composición. En este caso, el mayor peso lo tendrá el elemento más oscuro, destacando el más claro sobre él con más intensidad cuanto mayor sea la diferencia tonal. Conforme se disminuye la tonalidad del elemento más oscuro, el contraste va perdiendo intensidad. Eso es evidente en el esfumato que hacía Da Vinci y demás, como para borrar esos límites del dibujo tan rotundos en donde se va perdiendo, y esos juegos también que hace Rembrandt con el claro oscuro. ¿Listo? Aquí vemos ejemplos de contrastes rotundos y en la publicidad, en la comunicación de masas de estos logotipos, y también en artistas como Vasarely, un artista del arte óptico, del op art, que jugaba muchísimo, se da en el contraste de las escuelas de Gestalt y todos estos juegos y estudios de fondo y forma y de percepción de cómo el órgano de la visión y el cerebro decodifica esta serie de imágenes que se presentan como juegos que generan movimientos, sensaciones, y se dan a partir de este contraste tan fuerte, ¿no?, entre blanco y negro, la ausencia de color y la mezcla de todos los colores, ¿no?, también. Y pensemos en el centro del círculo cromático. Y otro ejemplo de un artista colombiano
y ese juego de contrastes entre blanco, negro y las tonalidades de grises en las gradaciones, en este caso degradaciones, del negro al blanco. Bueno, otros tipos de contraste, el primero ya lo vimos, contraste por blanco y negro. Contraste por saturación es la utilización de un color saturado modulado con tonos blancos, negros o con colores complementarios. Entonces, contraste por saturación lo podemos ver rápidamente. Vamos a la obra de este tipo de contraste en el Guernica de Picasso. ¿Listo? Este tipo de contraste, el mismo tono que varía por la saturación de los colores. Contraste por complementario, lo vimos en la obra de la maestra Beatriz González, recuérdenlo. Aquí, bueno, también tenemos contraste por complementario, ¿no? En esta el altar de Beatriz González. El contraste está dado por el uso de los colores complementarios para armonizar la composición. Contraste por colores fríos y colores cálidos, como ya lo vimos en el de Van Gogh. Este es el ejemplo del café. Colores fríos, colores cálidos y el contraste para armonizar la composición. Y contraste por superficie, digamos que aquí no lo podemos ver, pero es también un recurso que se vio y que están viendo ustedes en el curso de diseño. Se da a partir de las texturas reales y también las que se emulan a partir de ordenadores o de gráficas o de uso de recursos visuales que generan la sensación de textura. Y esa superficie, liso y rugoso, genera otro tipo de contraste. Bueno, esta es nuestra presentación sobre color. Muchas gracias por su tiempo. Como les digo, es muy discutible todo el asunto de las implicaciones del color en una composición. No es como tan taxativo que el amarillo es alegría y que el azul es tristeza, sino que más o menos hay algunos criterios de comportamiento y de transmisión de sensaciones físicas del color que todo artista y todo trabajador de la imagen visual debe conocer para enfrentarse a las composiciones que debe hacer. Muchas gracias por su tiempo y hasta luego. We're sorry, the number you have reached is not in service. Please check the number or try your call again. This is a recording.